Un saludo, iglesia. Una bendición poder seguir con ustedes en esta escuela de discipulado. Y hoy estamos en la clase número 3, que es el amor de Dios. Y antes de comenzar, como siempre es importante recordar la razón que estamos aquí y más que eso, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que quiere para cada uno de nosotros. Y lo encontramos en el fundamento de la escuela de discipulado. ¿De qué se trata? Y esto lo vamos a estar repitiendo para que no se los olvide. Lo hemos visto en las últimas dos clases. Se encuentra en Mateo capítulo 10, 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25. Y este es el fundamento que encontramos y está, si vemos el contexto de ese pasaje en Mateo 10, desde el versículo 5 hasta el versículo 42, Jesús está dando instrucciones a sus discípulos. Los está mandando dos por dos a ir a poner en práctica las cosas que ellos han aprendido. Y en medio de todas esas instrucciones y enseñanzas, les dice estas frases tan importantes que encontramos aquí. En Mateo 10, 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y vemos que son cosas obvias, cosas que tienen sentido, pero lo que entendemos es que el deseo de Dios es que vemos la segunda parte, el versículo 25, dice: bástale, que es suficiente al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Es suficiente. Su deseo es que seamos más como Jesús, que nos parezcamos más a Jesús. Por eso estamos estudiando las características de Jesús, cómo es Él, cómo es Dios. Queremos ser más como Él. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Queremos ser como Él. Entonces, lo que estamos viendo, las características de Dios, las características de Jesús, y la que vamos a ver hoy es una muy importante, porque al verla más de cerca, vamos a ver la esencia que es, y es el amor de Dios. Es el tema de hoy. Y cuando vemos ese amor de Dios, es algo que nos debería llamar la atención, porque esta característica de Dios es única en todas las religiones de este mundo. Tú ves todas las diferentes religiones alrededor de este mundo: hinduismo, budismo, islam. Ese amor de Dios es algo que caracteriza a Dios de una manera en que Él dio de sí mismo por amor hacia nosotros. Y ese amor es algo que nos debería llamar la atención, porque no es que nosotros podemos hacer para Dios, es lo que Dios hizo por nosotros. Y el versículo que todos conocemos, y realmente el mundo lo conoce, muchas veces se ve en eventos deportivos, lo pone en Juan 3:16. Es una manera que podríamos resumir lo que dice la Biblia. Podríamos llegar a ese punto. De esto se trata todo lo que Dios ha hecho. Claro que hay mucho más, pero aquí está. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. Y Dios dio su vida por nosotros. Dio su Hijo por nosotros. En ese amor hacia nosotros nos ha dado lo más importante. Y aquí está. Dios ama a este mundo. Dios nos ama. Ahora, ¿cómo sabemos que Él nos ama? Lo sabemos porque dio a su único Hijo. Y es algo que para nosotros entender, es algo que es más de lo que podemos comprender o visualizar. Podemos leer este versículo y decir: ay, me lo conozco de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo podemos memorizar, pero realmente entender
¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? Es algo mucho más grande de toda nuestra comprensión, como vamos a ver el día de hoy. Es algo que es difícil empezar a ver poco más y más. Y nuestra oración debería ser: Dios, ayúdame a ver tu amor, a entender tu amor un poquito más cada día. Y espero que después de la clase de hoy entendamos un poquito más, que tengamos una mejor comprensión de qué es ese amor de Dios. Lo seguimos definiendo y vemos otro libro, Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan, y igual es Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16, relacionados. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo conocemos el amor de Dios otra vez? ¿Cómo lo conocemos? ¿Por qué? Porque Él puso su vida por nosotros. Él ha dado su vida. Y lo que tenemos que ver cuando vemos el amor verdadero tiene una acción detrás del amor. No es nada más decir, ay, te amo. No, es la acción. ¿Cuál es la acción que viene, que nos enseña ese verdadero amor? ¿Cómo vemos ese verdadero amor? Hay una acción conectada. Y podemos conocer el amor de Dios y entenderlo más por lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo por nosotros? Quedándonos ahí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vayan en sus Biblias. Y algo que les recomiendo, muchas veces lo pongo aquí para que lo vean y lo lean, pero vayan en sus Biblias, que tengamos esa práctica de leerlo, cada uno de nosotros. Entonces, Primera de Juan 4:10 dice eso: en esto consiste el amor. Ok, ¿qué es el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso de propiciación? Propiciación es el pago, el saldo, la deuda que se debía. Entonces Él mandó a su Hijo en propiciación, ese pago de la deuda por nuestros pecados. Otra vez vemos cómo es el amor. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor es acción. Dios mandó a su Hijo. En esto vemos, en esto conocemos, en esto entendemos qué es el amor de Dios. Él envió a su Hijo. Él pagó por nuestros pecados, dio su vida por nosotros. Y así Él enseñó su amor hacia cada uno de nosotros. Esto es algo que es difícil de concebir al hombre natural. Y realmente, como repito, no es algo que sé si vamos a poder comprender en su totalidad como seres humanos. Pero podemos empezar a comprender ese amor de Dios a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra. Y Pablo, al escribir sus cartas, especialmente vemos en la carta de Efesios, una de sus oraciones es que puedan comprender el amor de Dios, que podamos comprender el amor de Dios. Y eso debería ser una oración de cada uno de nosotros, poder comprender ese amor de Dios, porque es una característica que nos enseña quién es Dios, y también entender la profundidad de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Éfeso, la iglesia. Pablo estuvo ahí por el tiempo, vamos a ver, más largo de su ministerio. Estuvo ahí un buen tiempo, más de 2 años. Y ahí estuvo trabajando, estuvo invirtiendo en esa iglesia. Si han leído el libro de Efesios, ven una iglesia que estaba sana, estaba creciendo, había mucho fruto. Vemos también históricamente el libro de Hechos, que habían quemado sus libros de magia. Realmente había grandes cosas que Dios estaba haciendo en Éfeso, en esa iglesia. Y vemos su oración de ese plantador de iglesias, de Pablo por la iglesia. En el libro de Efesios encontramos 2. La primera es en el capítulo 1.
Y la segunda es en el capítulo 3. Esta oración que encontramos en el Efesios 3 del 14 al 21. Y les animo, ábranlo en sus Biblias. Y mientras yo lo leo, léanlo conmigo. Ustedes están en sus casas, nadie lo está escuchando. Leámoslo juntos para que veamos la grandeza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para que podamos empezar a enfocar, entender, a ver más claramente qué es el amor de Dios. Y empieza así. Efesios 3 del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Entonces es la primera parte que vemos aquí, que seamos arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y esto es algo muy importante. Y como vamos a ver más adelante, que realmente tengamos ese fundamento fuerte, que estemos realmente pudiendo tomar y entender todo lo que podemos del amor de Dios y que estemos seguros de ese amor de Dios, para que podamos nosotros realmente comprender y ver correctamente ese amor. Y es algo importante, porque en la vida vamos nosotros a experimentar cosas difíciles. Y Dios va a trabajar a través de esas dificultades, a través de esas tiempos de tribulación y tormenta y problemas. Dios va a trabajar a través de ellas para conformarlos a la imagen de Jesús. Pero ¿qué es lo que puede pasar? En esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de prueba, en esos tiempos de tribulación, si nosotros no estamos arraigados y cimentados en el amor de Dios, si no estamos convencidos y conocemos ese amor de Dios, podemos empezar a cuestionar, podemos empezar a dudar, podemos empezar a dejar atrás las cosas de Dios. Piensa en un árbol. Un árbol tiene las raíces que van profundas para poder tomar y llevar la nutrición del agua que está ahí. Entonces, cuando viene la sequía, si el árbol tiene sus raíces profundamente para poder tomar el agua, aunque esté seco acá arriba, el árbol va a poder sobrevivir. También si tiene esas raíces profundas, cuando viene el viento, viene la tormenta, no se va a caer el árbol. Y Pablo sabía, van a pasar situaciones difíciles, van a pasar tormentas, van a pasar tiempos de necesidad. Pablo mismo en ese momento, cuando está escribiendo esta carta a los Efesios, él está en prisión. Y él conocía que era estar arraigado y cimentado en el amor de Dios. Él podía comprenderlo, él podía entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que había vivido con Cristo, había entendido y visto cómo Dios lo salvó de ser un perseguidor de la iglesia, cómo Dios tuvo ese encuentro con él en el camino a Damasco, y viendo el amor de Dios aún por uno que había perseguido a iglesia, perseguido a Cristo. Vemos que Pablo entiende ese amor. Entonces él está arraigado y cimentado en el amor, y por esa razón vemos que sigue aquí, después de esta parte, dice, él quiere que seamos plenamente capaces de comprender, que podamos entender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, aquí debería llamar la atención. Él quiere que comprendamos este amor y que seamos capaces de comprender este amor. Pero él dice, este amor excede todo conocimiento.
Dice, cuando lo describe, dice, es algo que habla de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura. Es como un objeto muy grande, demasiado grande para que tú y yo lo podamos comprender. Pero lo que vemos aquí es que a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, Dios empieza a darnos ese entendimiento. Por eso dice que está orando, que a través de la oración, a través de el trabajo, dice, como decimos, es ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. A través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser plenamente capaces de comprender cuál es esa anchura, longitud, profundidad, altura, y conocer ese amor de Cristo. Algo que excede todo conocimiento para que podamos estar llenos de esa plenitud de Dios. Entonces, Él quiere que entendamos eso. Y vemos esa parte, dice, aquel que es poderoso, el que es poderoso para darles ese entendimiento, para hacer que todas las cosas abunden mucho más abundantemente de lo que pedimos, o lo que entendemos. Tal vez no podemos humanamente entender ese amor de Dios, pero a través de aquel que es poderoso, vamos a poder hacer y entender mucho más de lo que pedimos, lo que entendemos. Vemos ese poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Vemos esta oración. Y esto debería ser una oración para cada uno de nosotros, que podamos comprender ese amor de Dios. Para que al comprenderlo, no nuestra fuerza, pero al comprenderlo, para el Espíritu Santo trabajando en nosotros, dándonos ese entendimiento, esa plenitud de Dios, podamos estar arraigados y cimentados para que en los tiempos difíciles podamos seguir adelante, porque conocemos ese amor de Dios. Y puede venir el viento, puede venir la sequía, pero estamos con esas raíces fuertes en la fuente que nos dan lo que necesitamos y podemos seguir adelante en ese conocimiento de ese gran amor de Dios. Por eso esa oración a Él, para que Él sea el que nos dirija y nos enseñe y podamos entender algo que, como ya dijimos, es incomprensible. Y es como un contraste. Queremos entender algo que es imposible de comprender, pero vemos que no lo podemos hacer solos. Y lo que vemos es que la manera que Dios usa para hacernos entender y hacernos reconocer es cuando nos empieza a ayudar a vernos a nosotros mismos como somos. Empezamos a ver un contraste que es esencial en ese entendimiento. Y lo vemos aquí. Ese contraste empieza en Romanos 5, del 5 al 8. Y si vamos ahí a Romanos, ahí tengo una parte, pero vamos a ver todo lo que dice Romanos capítulo 5, del 5 al 8. Dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos la fuente de ese amor es el Espíritu Santo que nos da. Ese amor es derramado en nuestros corazones. Dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atrevería a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces empezamos a ver y comprender por la acción de Cristo, por Cristo muriendo por nosotros, pero también comenzamos a ver y entender el amor de Dios porque el Espíritu Santo nos llena, nos enseña y nos capacita de alguna manera para entender ese gran amor de Dios. Y esa es una esperanza, como dice, que no nos desilusiona, porque ese amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y empezamos a comprenderlo cuando vemos su palabra y entendemos todas las cosas que Cristo hizo por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y como dice ahí la pregunta, tal vez si por una persona buena alguien diría, bueno, yo sí doy mi vida por él.
pero aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, en nuestro pecado. Siendo malvados, viviendo nuestra vida opuesto al camino de Dios, en pecado. Dice, Él murió por nosotros. Esto es su amor. Éramos sus enemigos y Él dio su vida por nosotros. Ahora, vamos y regresemos al libro de Efesios capítulo 2. Y esto nos va a dar ese contraste tan importante para que empezamos a entender y ver cómo es ese amor de Dios. En Efesios capítulo 2 empezamos en la primera parte, los primeros versículos. Y en esos primeros versículos Pablo empieza a pintar una imagen. Nos empieza a empezar a enseñar la realidad de cómo es nuestra vida, cómo era su vida. Y en esa imagen nos vamos a empezar a ver ese contraste tan importante. La primera parte, los primeros 3 versículos dicen así. Dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Vimos cómo nos dio vida por el amor de Dios. El amor de Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, dice, en estos delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos a Satanás, el príncipe de este mundo. Lo seguíamos a él y seguíamos en ese mismo camino y éramos esos hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también no todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y aquí Pablo dice, mira, éramos todos, aún yo, todos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y algo importante en esta primera parte, Pablo empieza a pintar y enseñarnos la oscuridad. Nos empieza a enseñar que estábamos muertos en nuestro pecado y nos empieza a ilustrar y presentar esto, que seguíamos a Satanás, el curso de este mundo. Y dice, todos, yo incluido, dice Pablo. Seguíamos en nuestra carne, nuestros deseos, éramos hijos de ira. Y en esta imagen tan oscura que nos enseña que todos éramos, ahora nos va a empezar a enseñar ese contraste del amor de Dios. Nos va a empezar a enseñar quién es el Señor. Entonces aquí en el versículo 4 empieza a enseñar quién es Dios. Entonces seguimos leyendo aquí en Efesios capítulo 2, 4. Dice, pero Dios. Y me encanta, pero. Todo esto contraste es oscuro. Dice, pero. Y aquí viene el contraste, aquí viene la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Ahí está. Por causa de su gran amor con cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, Dios en su gran amor nos salvó. Pero no solamente nos salvó, nos dio vida en Cristo, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales. No nada más nos salvó y váyanse por allá, no, nos salvó y nos puso en lugares celestiales para mostrar, miren, esto es lo que yo he hecho, ese es mi amor por ellos, enseñar su gracia, su bondad para nosotros. Nos ha dado vida y nos ha dado una relación con Él, nos ha hecho parte de su familia por medio de la fe. Y no solamente eso, tiene un plan para nuestra vida.
Vemos en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, somos su poema, su obra de arte, su obra maestra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tiene un camino para nosotros, para hacer buenas obras, para vivir para Él, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos ha dado esas buenas obras, nos ha preparado el camino, somos esa obra de arte. Y empieza a enseñarnos ese contraste. Algo que quiero que pensemos y veamos. ¿Cómo hace Dios? ¿Y por qué es tan importante este capítulo? Porque vemos lo que éramos y lo que Dios ha hecho. Ese trasfondo oscuro de nuestro pecado y que todos éramos caídos, hijos de ira por naturaleza. Y ahora vemos ese amor de Dios, esa grandeza de Dios. Lo que está haciendo Dios aquí en este contraste, está usando el pasado oscuro para hacer lucir o para poder enseñar más profundamente lo que Dios ha hecho. Es mucho como este diamante. Si tú vas a una tienda de joyas y ves que tienen sus piezas que son caras, son preciosas, la manera que ellos las muestran es algo muy interesante. Por ejemplo, un diamante como este, lo ponen en un fondo negro y ponen ese diamante en medio de ese fondo negro, ponen el diamante o ponen el anillo o ponen la joya y luego le ponen una luz encima. Y esa luz lo que hace es que hace relucir, hace enseñar la obra, porque con el trasfondo negro hay un gran contraste entre las dos cosas. Ahora en nuestra vida vemos eso. Cuando entendemos el amor de Dios, primeramente tenemos que entender quiénes somos nosotros. Nuestra vida, por eso en el capítulo 2 empieza a decir, éramos de naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos todos caídos en nuestros pecados sin esperanza. Ahí está el fondo negro. Y luego nos enseña el precioso amor de Dios, lo pone ahí y luego luce y enseña, mira lo que Dios ha hecho por nosotros, es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, vemos esa grandeza y empezamos a entender más ese gran amor de Dios. Ese contraste nos ayuda a verlo más claramente, lo ayuda a relucir en nuestra vida. Y nos dice también el versículo 10 que tiene un propósito para nosotros. Somos esa obra maestra para buenas obras. No las malas obras que hacíamos antes, no el camino que seguíamos. Ahora en su amor nos ha dado un nuevo camino, una nueva vida para seguirlo a Él. Pero hay un problema. Y el problema es, si seguimos leyendo, ahí en Efesios capítulo 2, en Efesios 2:11 dice, recordad, pues en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne, recordad que en ese tiempo estabas separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden. Y algo que tenemos que ver es por qué nos dice recuerden. Si nos dice recuerden es porque se nos puede olvidar. Y somos muy olvidadizos a veces. Somos muy cambiables. Y muy fácilmente se nos puede olvidar quiénes éramos. ¿Y qué es lo que pasa? Si tenemos esta joya preciosa que resalta por el trasfondo oscuro, si empezamos a olvidarnos de quiénes éramos en la carne, quiénes éramos sin Cristo, quiénes éramos antes, y empezamos a vivir esta vida como cristianos y enfocados en, mira, yo puedo, mira lo que he hecho, soy una buena persona, y se nos empieza a olvidar nuestra naturaleza y nuestra carne, ese amor de Dios, eso es lo que Dios ha hecho, va en esa falta de contraste, va a perder su lugar. ¿Por qué mucha gente se enfría? ¿Por qué mucha gente piensa que puede hacerlo a su manera?
porque empieza a olvidar quiénes eran, empieza a olvidar su naturaleza, empieza a olvidar de dónde los sacó Dios, y empiezan a verse otra vez a ellos mismos como pues una buena persona. Estoy siguiendo a Dios, estoy haciendo las cosas bien, y se nos olvida quiénes somos por naturaleza. Y perdemos esa vista, ese contraste tan importante para entender y ver ese amor de Dios. Por eso dice, aquí seguimos leyendo, pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación, aboliendo en la carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Dios hizo ese cambio en su amor para enseñarnos lo que hizo por nosotros. Estábamos lejos, pero Dios nos ha acercado, nos ha puesto cerca una vez más. Y es algo precioso entender eso, el contraste. ¿Quiénes éramos? Nuestra naturaleza. Éramos hombres, hijos de ira, como todos los demás. Pero Dios, en su grandeza, por su amor, nos ha dado vida. Y en el contraste empezamos a ver cómo podemos ser cimentados y arraigados en ese amor de Dios. Cómo podemos entender más lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos lleva a un punto muy importante. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo Dios ha hecho esto en nuestra vida? Nos ha acercado a Él. Nos ha dado vida. Al Espíritu Santo ayudándonos a entender estas cosas en el contraste, en viendo lo que Dios ha hecho, nos ayuda a crecer en la gracia de Dios, nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios, y nos va a empezar a ayudar a entender qué tan poco sabemos y qué tan pecadores somos. Y eso viene cuando nos rendimos a Él y empezamos a querer ver más y más de Él. Nos empieza a dar ese entendimiento. Pablo nos llama a recordar, porque hay un peligro en olvidarlo. Pero por la gracia de Dios, por ese amor de Dios, podemos venir a acercarnos a Él. Hay un peligro muy grande de pensar más de lo que somos. Pensar más de nosotros de lo que realmente somos. Así está mejor dicho. Pensar más de nosotros de lo que realmente somos. Porque viene muy naturalmente queremos pensar mejor de nosotros de lo que realmente somos. Pero cuando lo hacemos perdemos ese contraste. Entonces, ¿cómo debemos responder? ¿Qué es lo que sigue en nuestra vida? Empezar a entender de esto, ¿cómo debemos responder en nuestra vida? Hay dos maneras muy importantes que vemos reflejadas en Mateo 22, del 34 al 40. Si tienen tus Biblias, vayan a Mateo 22, 34 al 40. Y vamos a ver esa manera importante de entender ese amor de Dios y cómo debemos nosotros responder ese amor y vivir en ese amor. Mateo 22, 34 al 40. Aquí empezamos, como muchas veces, los fariseos tratando de hacer que Jesús cayera y hacerlo tropezar verbalmente para que se metiera en problemas. Pero vemos ahí, dice, al oír 34, los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos se agruparon, ¿no? Que hicieron un plan. Ok, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ellos ya fallaron, ahora vamos nosotros. Y vino uno de ellos, tuvo una idea, vamos a hacer esto. Un intérprete de la ley dice, vamos a ponerlo a prueba. Le pregunta esto, y esta es la pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí Jesús nos va a dar dos partes esenciales de cómo debemos responder nosotros al amor de Dios.
a lo que Él ha hecho por nosotros. Ese contraste para viendo de dónde Dios nos ha sacado y ese amor que tuvo para nosotros, que empezamos a poco a entender y comprender. Esa debe ser nuestra reacción. Primera, dice, y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Entonces, la primera cosa que vemos aquí nos apunta a esa relación vertical. Tenemos que amar a Dios. Nuestra respuesta es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, respondiendo a ese gran amor de Dios hacia nosotros que nos ha dado vida. Y al tomar ese regalo de vida que es la salvación, la respuesta es regresar ese amor a Él y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Por eso estas semanas pasadas hablamos de un discípulo. Una de las cosas de seguir a Jesús es amarlo supremamente, más que madre, padre, hijo, hija, esposa, hasta dice parece odio, porque debemos amar a Dios supremamente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra mente, con todo. Y en esa relación vertical esa es la número uno, el más grande mandamiento. Y cuando hacemos eso, es una dependencia de Dios, una búsqueda de Él. Necesito conocerlo, a Él. Esa es mi relación número uno, amarlo a Él. Ahora, ¿qué sigue? El segundo, si seguimos leyendo, en la siguiente parte, nos habla ahí en el versículo 39, dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. El primer gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Relación vertical. Pero no termina ahí. Cuando ese amor de Dios viene a nuestra vida, empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos. Ese amor de Dios hace su obra en nuestra vida para cambiarnos, para que nuestras relaciones horizontales, el amar a nuestro prójimo, el amar a las personas que nos rodean, dice amarlo como a mí mismo. Tener ese amor hacia ellos. Amar a Dios, amar a otros, amar a tu vecino, tu prójimo. Y dice, toda la Biblia, toda la ley y los profetas se centran en estos dos mandamientos. Y algo interesante, que no solamente termina aquí. Jesús empieza a subir el nivel, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es mucho más que esto, pero aquí está la base, el principio. Mientras venimos a conocer a Dios, nos enfocamos en nuestra relación vertical con Él y nuestra relación horizontal los unos con los otros. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en nuestra vida? Es una muy buena ilustración de lo que pasa y lo que empezamos a comprender cuando caminamos en esta relación, en este contraste, lo que pasa en nuestra vida. Esta ilustración viene de un libro que se llama de la oración, una vida de oración, perdón, ya se me fue el título, una vida de oración, de Paul Miller. Y está hablando de la oración, pero es muy bueno entender y ver lo que pasa. Entonces aquí en la mano izquierda tenemos un punto. Este punto es la conversión. Y esta es una línea de tiempo en nuestra vida. Ahora, cuando nos convertimos a Cristo, conocemos muy poco de la santidad de Dios. La santidad de Dios es todo lo que está encima de esta línea. Está oculta. Y también muchas veces conocemos muy poco de nuestra naturaleza pecaminosa. Según nosotros, somos buena persona. Pero venimos a Él y reconocemos y empezamos a ver más de quiénes somos nosotros a través de su palabra. Recuerden, su palabra es ese espejo, y ese espejo de nuestra vida que nos ayuda a ver quiénes somos. Y al ver quiénes somos, empezamos a ver quiénes somos nosotros y empezamos a entender más quién es Dios. Entonces, mientras seguimos ahí y empezamos a crecer y vemos quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros y reconocemos ese amor, al principio pues vemos poca necesidad de orar, porque no conocemos mucho, conocemos un poquito de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la idea, mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos de la santidad de Dios y quién es Él, y maduramos en nuestra fe, y más conocemos quiénes somos nosotros,
va creciendo nuestra necesidad de que necesito a Jesús. Lo necesito, hay una enorme necesidad de orar. Y esa es la parte, mientras más entendemos ese contraste, ese yo oscuro en mi pasado, lo que soy, mi naturaleza pecaminosa, y lo contrastamos con la grandeza y la santidad de Dios, ese diamante. Mientras vamos entendiendo eso, más nos cimentamos, más nos arraigamos, más nos agarramos de ese amor de Dios y vemos nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de orar, de estar en la palabra, de buscarlo a Él. Por eso es tan importante conocer el amor de Dios, o lo que estamos haciendo esta escuela de discipulado, de seguir a Cristo, de empezar a ver más claramente y ver esa claridad, empezar a amar a Jesús más y más cada día y empezar a seguirlo más de cerca, día tras día. Necesitamos ver más y entender más de ese amor de Dios en la relación vertical que tenemos con Él y la relación horizontal donde se ve. Recuerden, el amor tiene acción. ¿Cómo enseñamos nuestro amor a Dios? Porque lo podemos aplicar y vivir en nuestras relaciones horizontales. Empezamos a vivirlo para Él. Empezamos a responder a ese amor y vivirlo. Entonces, esas relaciones, ¿cómo debemos responder? Y ese es el propósito, empezar a ver más y más, día a día, claramente cómo amar a Jesús. Ver más claramente las verdades de Dios, las verdades de nosotros, lo que nos dice la palabra. Y al ver más, vamos a amar más a Dios, vamos a agarrarnos más de ese amor de Dios. Y nuestra vida va a estar cimentada y arraigada de ese amor para cuando vengan los tiempos difíciles. Entonces vamos a ver unas maneras más. ¿Cómo podemos ver y entender más ese amor de Dios? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo lo vemos en nuestra vida? Y más importante, ¿qué implica? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida para entender y ver ese amor de Dios? Varios pasajes, nos estamos mucho en Juan, ¿no? Primera de Juan y Juan. Pero Primera de Juan capítulo 4 es un pasaje largo, pero muy importante. Entonces vayan conmigo a Primera de Juan. Y lo voy a leer. Y les animo, como les dije, abran conmigo, léanlo conmigo. Muchas veces entendemos algo más, no solamente cuando alguien nos lee, cuando lo escuchamos, pero también cuando lo hablamos y lo escuchamos al mismo tiempo, se va realmente quedando más en nuestra vida. Y si lo escuchamos y lo hablamos y lo escribimos, que es parte de la tarea que tienen, y luego lo compartimos con otro, se queda aún más cimentado en nuestra vida. Por eso en la escuela de discipulado queremos escuchar el video como están haciendo ahorita, pero también hay partes que lo vamos leyendo, o en los miércoles poder hablarlo con las otras personas cuando lo vamos hablando estas verdades y las vamos escribiendo y las vamos diciendo. Todas estas cosas que vamos haciendo lo van haciendo más claro y más parte de nuestra vida y nuestro conocimiento. No se nos olvida tan fácilmente porque lo estamos como que masticando, como hace la vaca con el pasto para hacer la leche. Estamos masticando y procesando para que realmente podamos tener esa ventaja de todas las verdades que Dios nos está enseñando. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21, dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Vemos seguir ese ejemplo de Cristo. Como Él es, así nosotros, siguiendo a nuestro Maestro. Es suficiente que el discípulo sea como su Maestro y el siervo como su Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme aún no es hecho perfecto en amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto, a través de una acción que va ahí. Y ese es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es algo importante. Vemos el amor y vemos nuestra respuesta. ¿Cómo debemos responder? Dios ha dado su amor para nosotros. ¿Cuál es mi respuesta? Amar a otros. Dios nos ha dado su amor, esa relación vertical. ¿Cómo respondo? En esa relación horizontal, dando su amor a otros. Debemos amar a otros, debemos ponerlo en acción. La relación vertical, ponerlo en acción en la relación horizontal. Y realmente viendo cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros y cómo debemos responder. En esto sabemos que permanecemos en Él y que nos ha dado su Espíritu. Ahí vemos cómo conocemos el amor de Dios. Es algo incomprensible. Es algo que no tiene sentido para nosotros, pero con su Espíritu Dios nos da ese entendimiento, ese conocimiento para que podamos saber más de su amor, para que podamos entender su amor. Luego seguimos viendo también del 14 al 18 algo importante. ¿Cómo conocemos su amor? Confesando a su Hijo, llegando a conocerlo a Él, Él perfeccionando su amor en nosotros para que tengamos confianza en Él. Pero me encanta este versículo 18 y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en amor. Cuando hay el amor de Dios en nuestra vida, el temor se va. ¿Por qué es tan importante que estemos cimentados y arraigados en el amor de Dios y que conozcamos el amor de Dios? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, cuando hay ese tiempo de sequía, que nos sentimos solos, si realmente conocemos y estamos cimentados y arraigados en el amor de Dios, ese temor se va a ir. No vamos a temer, porque conocemos ese amor de Dios para nosotros. Y es importante que conozcamos ese amor, que estemos cimentados y arraigados en ese amor de Dios para que podamos, como dice aquí, no tener temor, porque el perfecto amor, el amor de Dios echa fuera. Cuando confiamos en Dios y entendemos quién es Él y entendemos que Él no es cambiable, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No nos amó Dios en el pasado, pero hoy ya se cansó de nosotros. Y ya si nos portamos bien nos ama y si no, no. Y en el futuro, ya veremos, ¿no? Que a ver cómo te portas. No, Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo amor que mandó a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos pecadores es el mismo amor que tiene para nosotros hoy en día. Por eso tenemos que ver ese contraste de quién éramos nosotros y quién es Él y agarrarnos de su amor para que podamos depender de Él. Jesús le decía a sus discípulos, no teman, no teman. Y los discípulos al ver la grandeza de Jesús, cuando Él calmaba la tormenta, cuando Él hacía los milagros, a veces temían, pero era un temor, vamos a poner, viendo la grandeza. ¡Wow! Él es el que controla el viento y el mar, tiene control sobre la naturaleza. Tenemos que responder y parte de nuestra respuesta a ese amor de Dios es esa confianza y ese descanso en Él, aprender a descansar en Él y no temer. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de su amor para que pueda sacar ese temor
de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, amar a Dios supremamente, número 1, y amar a otros con su amor. Con su amor. ¿Cuál es la siguiente parte? ¿Cómo podemos ver y entender este amor? Pues seguimos adelante y vamos a Juan capítulo 13. Y Juan, otra vez vemos varios ejemplos, pero vamos a empezar y vamos a ver un poquito de lo que nos enseña y luego vemos un poco el contexto. En Juan 13, vamos a empezar primero en el versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice así. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos para los otros. ¿Cómo podemos saber este amor de Dios? ¿Cómo lo vemos en nuestra vida? ¿Cómo debemos responder a este amor de Dios? ¿Qué implica para mi vida? Bueno, tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que ponerlo en práctica. Van a hacer saber que somos mis discípulos si tenemos ese amor para las otras personas. Es una señal, el amor hacia otros. Y tristemente cuando vemos la iglesia hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos gente hablando mal unos de los otros. Gente apuñalando en la espalda, no literal, pero en muchas maneras a los otros. Estamos mal representando a Dios para este mundo, porque cuando hablan de la iglesia, ¿no? Es gente que está peleando, gente que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, y muchas veces lo que no ven es el amor unos por otros. Algo interesante, durante el tiempo de persecución de los romanos hacia los cristianos, que estaba el Coliseo, los mandaban al Coliseo, los mataban. En ese tiempo de persecución, antes que la iglesia se hiciera oficial, una de las cosas que cambió y transformó la actitud de la población a los cristianos, que no los entendían, que eran raros, que tenían esas cosas raras que hacían, pero una cosa que cambió su opinión de los cristianos y como que ya querían, ya no los maten, era porque se amaban los unos a los otros. Vean cómo se aman los unos a los otros. Algo que relució, que brilló en ellos. Mira cómo se aman los unos a los otros. Y varios escritores a través de la historia en tiempo romano escribían, estos cristianos, una cosa que siempre vemos es cómo se aman los unos a los otros. Ay, si pudieran decir eso de nosotros hoy en día. Y creo que a veces es lo último que vemos. Y tristemente no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Bueno, si vemos ahí de Juan 13, 34 y 35, vamos un poco más adelante en el mismo capítulo 13, vamos al versículo 13. Para poner un poco de contexto, Jesús está con sus discípulos ahí antes de su muerte, y justo en ese tiempo, en la fiesta de la Pascua, y sabiendo lo que venía, vemos en los primeros versículos del capítulo 13, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y vemos claro Pedro diciendo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Cómo puede ser? Tú eres mi maestro. Y digo, no, si quieres algo de mí, tienes que dejarme. Bueno, lávame. Entonces toda esa parte de Pedro y cuando lava sus pies. Pero lo tomamos aquí en el versículo 13. Jesús les dice, ¿ya vieron lo que hice? Les lavé los pies, me humillé de alguna manera ante ustedes. Ahora, ¿cuál es la lección? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les he dado un ejemplo para que sigan. En verdad os digo, lo repite 2 veces, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor del que lo envió. Ay, esa me suena, ¿no? Ahí está el fundamento de la escuela de discipulado. Un siervo no es mayor que su señor, y un enviado no es mayor que el que envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis, si lo hacen.
Entonces Jesús dice, les he dado ejemplo, lo he hecho, soy su maestro, les estoy dando, miren cómo deben actuar. Y no es que ahora vamos a empezar a lavarle los pies a todos, es la actitud, es el ejemplo. Me humillé, me quité de mi lugar para amar y dar de mí y servir a otros. Ese es lo que califica, ¿cómo los he amado? ¿Cómo los he amado? Ámanse unos a otros como yo los he amado. Ejemplo os he dado. Ahora ustedes lo hagan tú. También, háganlo también. Sigan este ejemplo. El siervo no es mayor que su señor. Aprendan estas cosas. Y si lo hacen, como dice aquí el 17, serán felices. Ese gozo del Señor vivirá en ustedes. Siguiente, capítulo 14, un poquito más adelante. Mucho aquí en Juan, hablando del amor de Dios. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me aman, ¿cómo lo van a enseñar? ¿Cuál es la acción que va con esto? Obedecer, guardar mis mandamientos. El amor se ve a través de la obediencia. Es la acción que viene a través de esto. El nada más decir, ay, te amo, y no hacer nada es algo muy barato, no vale la pena. No nada más digamos que amamos a Dios, hagámoslo, vivámoslo. Siguiendo adelante, capítulo 15, siguiente capítulo, versículo 12, 15, 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como, nos califica, así como yo os he amado. Yo ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. 2 y 3 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno da su vida por sus amigos. Dar su vida por sus amigos. Es la acción. Ámense unos a otros. ¿Cómo yo los amé? ¿Cómo nos amó Dios? Dio su vida por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Nos amó de tal manera que dio su vida para que nosotros tuviéramos esta relación con el Padre y viviéramos para Él. Mi amor hacia el Señor se ve a través de la obediencia. Se ve a través de cómo obedezco y lo sigo a Él. Seguimos. Primera de Juan. Vamos al final otra vez. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 16. En esto conocemos el amor. ¿Cómo conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Otra vez, conocemos el amor de Dios. Nuestra respuesta es obedecerlo a Él y poner nuestra vida por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo estamos viviendo? Si vemos a alguien que tiene necesidad y no hacemos nada, decimos, voy a orar por ti, pero no hacemos nada para ver cómo ayudamos, no se encuentra el amor de Dios en nosotros. Tenemos que entender y ver. Dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es el versículo 18, no está ahí, pero uno más, el 18. Amemos en palabra, amemos en verdad. Moramos a nuestro yo. Tengamos esa compasión. Cristo, una cosa que espero que hayan visto en ver el libro de Marcos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es la compasión de Cristo. Era un corazón lleno de compasión para otros. Si vemos un hermano en necesidad, ¿qué vamos a hacer? Oremos, demos sabiduría. Pero no lo dejemos a un lado. No amemos en palabra solamente, pero en acción. Finalmente aquí vemos algo importante. Y en 2 Corintios 5:14. Y a veces este versículo lo podemos mal entender. 2 Corintios, vamos ahí. 5:14.
Dice así: pues el amor de Cristo nos apremia, o dice nos constriña en unas palabras, que básicamente nos dice, nos motiva, nos impulsa, nos mueve. Dice, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. El amor de Cristo me motiva, me constriñe, me impulsa, me mueve. Es lo que hace que viva para Él. Algo que necesitamos entender es esto. Y aquí es donde se puede malentender. No es mi amor hacia Cristo. No es el amor que yo tengo, el poquito que tengo para Cristo es lo que me motiva, lo que me impulsa, lo que me mueve. No. Es su amor en mí lo que me mueve. Y algo que necesitamos ver, y lo vemos en el Padre Nuestro, la oración de Jesús, veamos esa relación vertical, tu reino venga, buscando al Señor. Y luego dice algo muy interesante, dice, el pan de cada día dame, orando por ese pan de cada día, lo que necesitamos para ese día. Y a veces pensamos en necesidad, la comida, algo físico, el pan de cada día, pero realmente es esa actitud de Dios, lo que necesito para hoy, dámelo. Y eso es mucho más que algo físico, es Dios, dame ese amor, dame esa misericordia, dame esa compasión, dame todo lo que necesito para este día, porque una realidad es esta: mi amor para las personas es limitado. Tengo amor aquí en mi corazón para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, tengo un poco de amor para mis amigos y me sobra un poco para gente en la iglesia, pero ya se me acabó, ya no tengo más amor, ¿no? Entonces esa persona que no me cae tan bien no me queda. Pero ¿qué es lo que hago? En mi limitado amor no puedo amar a todos, o no quiero amar a todos, ahí está la carne, ¿no? Pero le pedimos a Dios, dame ese amor que necesito, y ese amor que sobreabunda, nos motiva, nos impulsa. Cuando en esa relación vertical dejamos que el amor de Dios entre en nosotros, ese amor que no tiene fin, ese amor que lo llevó a la cruz, ese amor entra en nuestras vidas y podemos amar a otros. Podemos amar a nuestro hermano, podemos amar a la gente que nos rodea, porque no es mi amor que me motiva, me impulsa y me mueve, es el amor de Cristo que me impulsa y me mueve. Por eso, viendo uno más, aquí no está aquí, pero vamos rápido a Efesios, porque está acabando el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Y parte de ese amor, cómo se refleja, cómo lo enseñamos, es el perdón a otros. Yo duramente puedo perdonar a alguien que me hizo mal, pero si lo veo en el contexto de perdónalo como Cristo te perdonó a ti, pues cambia. Lo que me hizo a mí no se compara con el amor y el perdón de Dios por mí, por lo que yo he hecho. Y cuando lo vemos en este contexto, es como la parábola que Jesús dice sobre el hombre que le perdonaron millones y millones y millones y millones de pesos, y fue y metió a una persona en la cárcel por 500 pesos que le debía. Dice, ¿cómo puede ser? Si tú fuiste perdonado tanto, ¿cómo no pudiste perdonar al otro? Pero cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos el perdón de Dios, toda nuestra vida cambia. Tenemos que aprender ese amor. Tenemos que hacer como la oración que tenemos de Jesús. Que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Que podamos orar, Dios, ayúdame a ser capaz a comprender ese gran amor. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer tu amor. Dios, lléname de tu Espíritu Santo para que pueda entender y ver más y más ese amor que tú me has dado, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero comprender ese amor. Y que esa sea nuestra oración. Recordando, esto fue escrito desde prisión. Estamos estar cimentados y arraigados en el amor de Dios para poder seguir adelante en medio de todo. Una última advertencia. Hablamos de la iglesia de Éfeso, una iglesia que escribió esta oración Pablo para ellos.
y vemos que Dios estaba trabajando en ellos. Ahorita que estamos estudiando 1 Timoteo, vemos que le advierte a Timoteo que está en Éfeso, que lo cuide, que no entren falsas doctrinas. En el libro de Hechos 20 vemos que Pablo ora por ellos y dice, por cuando yo me vaya van a entrar lobos rapaces que van a querer quitarles todo lo que se ha invertido en ustedes. Tengan cuidado. Y tenemos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, una carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Bueno, son 7 cartas. Una de ellas, la primera, es a Éfeso. Y en esta carta, si van conmigo, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, vemos que Jesús empieza a hablarle a la iglesia de Éfeso. Y le empieza a decir, yo conozco tus obras, Éfeso, tu arduo trabajo, tu paciencia. Entiendo que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y dices, wow, eso es muy bueno, mira, qué padre que les escribe estas cosas. Eso me encantaría que Dios me dijera, mira todas las buenas cosas que están haciendo. Pero vemos algo importante, esto ha sido casi 30 años después de la carta a los Efesios. 30 años después les dice esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero muchas cosas estás haciendo bien, pero has dejado ese primer amor. Y lo que le pasó a la iglesia de Éfeso es lo que nos puede pasar a nosotros. Empezaron a perder ese contraste. Estaban haciendo las obras del Señor, haciendo cosas para Él, pero empezaron a olvidarse de quiénes eran ellos y quién era Dios. Y el amor de Dios que tenían empezó a no verse tan claramente en las cosas que hacían, en sus obras, en básicamente todos los que la iglesia estaba haciendo, los programas y las situaciones y la gente que venía, los convertidos, los alcances, todo lo que hacían, el arduo trabajo. Empezaron a pensar más en lo que ellos hacían y cómo hacían y en ellos, y esa relación vertical, algo fue pasando. La fueron dejando de vez en cuando. Vamos a buscar a Dios. Enfocados más en ellos mismos. Habían dejado ese primer amor. Se olvidaron. Como ellos, somos olvidadizos. Se olvidaron. Y su apreciación por el amor de Dios disminuyó. Perdieron ese fondo oscuro, reconociendo quiénes eran ellos, y dejaron ese primer amor. Ahora, 2 cosas importantes. ¿Cómo recuperamos ese primer amor? Bueno, primeramente tenemos que ver, dice, recuerda. Otra vez, ¿por qué recordar? Porque se nos olvida. Recuerda de dónde has caído. Recuerda quién eres. Recuerda tu naturaleza pecaminosa. Recuerda que todos somos pecadores. Dice, arrepiéntete. Haz esas primeras obras. Recuerda ese contraste tan importante, que entendamos quiénes somos nosotros y entendamos quién es Dios, y estamos cimentados y arraigados en ese amor de Dios. Y la segunda es, arrepiéntete. Y ese verdadero arrepentimiento lo vimos hace unas semanas. Ese verdadero arrepentimiento, el cambio de mente, el cambio de corazón y el cambio de dirección. Arrepiéntete. Y sepamos algo importante. El amor de Dios es tan importante porque dice, si no lo haces, dice, vendré pronto y quitaré tu candelero si no te arrepientes. El hacer buenas obras, el ser una gran iglesia, evangelizar, tener mucha, y no tener ese amor de Dios, no entender quién es Dios y no tener esa relación vertical con Él, no vale nada. Dios, te voy a quitar. 1 Corintios 13, puedes hacer grandes cosas y no tienes amor, no eres nada. Puedes hablar en lenguas y hacer todo esto, pero si no tienes amor, no eres nada. El amor es tan esencial. Damos a conocer ese amor de Dios. Es vital. Y es lo que nos impulsa y motiva y mueve nuestro servicio en Dios. Tomen un tiempo. Lean Apocalipsis, esa oración de Efesios 3, y que esta oración sea algo de nuestra vida. Pónganla escríbanla en sus Biblias, pónganla en su espejo, que esto sea su oración. Dios, ayúdame a entender tu amor. Quiero estar arraigado y cimentado en Él. Quiero comprender
cuál es la anchura, longitud, profundidad, la altura y conocer tu amor y ser lleno de tal plenitud de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde y que podamos comprender ese gran amor de Dios. Sigamos adelante, arraigados y cimentados en ese amor. Amén.